bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a este su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, perfectos en Cristo Jesús. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, el versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese era el fin, el propósito de la predicación del apóstol Pablo. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese era el afán, la insistencia del apóstol, porque a él se le había revelado el evangelio de la incircuncisión. El evangelio, como lo hemos dicho muchas veces, que nos presenta los beneficios que nos trajo la aflicción de la obra del Señor Jesucristo. Esos beneficios se le fueron revelados únicamente al gran apóstol Pablo. Esos beneficios entonces que nos ubican en una posición en Cristo Jesús. Esa posición que Pablo le anunció a los colosenses, perfectos en Cristo Jesús. En esa posición nos colocó Cristo Jesús. La obra redentora de Cristo nos colocó delante de Dios perfectos y completos delante de Él. Por eso la insistencia de Pablo. El fin de su predicación era precisamente presentar a todo hombre, sin excepción alguna, perfecto en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo presentaba a todo hombre, sin excepción alguna, perfecto en Cristo Jesús? Porque Pablo entendió que Cristo es el postrer Adán. Y por ser el postrer Adán, le imputó a todos los hombres que nacieron después de que su sacrificio fue aceptado en el cielo, la perfección que nos trajo la obra de Cristo. Como hemos dicho ya muchas veces, así como Adán, el primer hombre, le imputó a sus descendientes lo que él hizo, desobedecer y pecar, Jesucristo, por ser el postrer Adán, le imputó a toda su descendencia también todas las cosas que él hizo. Pero esto solamente lo entendió Pablo. Pablo fue el único apóstol que conoció a Cristo después de que su sacrificio había sido aceptado en el cielo. Después de que se le había puesto fin al viejo pacto de la ley y se le había dado comienzo al nuevo pacto de la gracia, donde ya no es por lo que nosotros podamos hacer por nuestra salvación, sino que es recibiendo por la fe los beneficios que nos trajo Cristo por medio de su obra redentora. Esos beneficios los hemos resumido. Cristo, por ser el postrer Adán, nos imputó a nosotros, los que hemos nacido después de que su sacrificio fue aceptado en el cielo, la perfecta obediencia con la cual el Señor logró darle cumplimiento a todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Jesucristo, como hemos dicho ya muchas veces, ha sido el único hombre capaz de obedecer a cabalidad todos los días de su vida
de sus 33 años de vida, todos esos mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Lo hizo con una perfecta obediencia. Su obediencia fue perfecta, no como la nuestra, que es una obediencia imperfecta. Nuestra obediencia a la ley de Moisés es imperfecta, porque los seres humanos estamos vestidos de un material que no se sujeta a la ley de Dios. Por eso, aunque el hombre se esfuerce para tratar de obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés todos los días de su vida, en algún momento entonces quebrantará alguno de ellos, y esa misma ley de Moisés se encargará de culparlo, de condenarlo como pecador. Por eso fue que ningún ser humano pudo alcanzar la justificación por medio de su imperfecta obediencia. Por eso también Dios, a todas aquellas personas que vivieron bajo ese viejo pacto de la ley, bajo ese pacto donde el hombre estaba obligado a obedecer los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Pero Dios, que sabía que por estar vestido el hombre de carne, de imperfección, de un material que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, Dios sabía que ningún ser humano podría alcanzar la justificación en ese viejo pacto por medio de su imperfecta obediencia. Por eso les permitió proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas, para que a través de estas dos cosas el hombre en ese viejo pacto de la ley lograra obtener la justificación. Por eso Cristo, como hemos dicho ya en los días de su carne, enseñó a las personas que la única forma de alcanzar la salvación era por medio de la obediencia a los mandamientos. Así se lo dijo al joven rico cuando le preguntó: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dijo: los mandamientos sabes, cúmplelos. Por eso, Él decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Precisamente porque en ese viejo pacto era la única forma. Pero por estar vestido el hombre de imperfección, nunca pudo tener una obediencia perfecta a esa ley. Cuando Dios tomó la decisión de manifestarse al mundo en carne, entonces Dios manifestado en carne en la persona de Jesús de Nazaret, tuvo una vida con una obediencia perfecta. Su obediencia fue tan perfecta que cuando fue bautizado en el río Jordán, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La obediencia de Cristo fue tan perfecta que logró lo que ningún otro hombre había logrado: la satisfacción de la justicia divina. Por eso se oyó esa voz desde el cielo cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán. Esa voz es el testimonio del Espíritu de Dios justificando a ese hombre llamado Jesús de Nazaret, diciendo, dando testimonio el Espíritu de Dios de que por ese hombre tener una perfecta obediencia a todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, había logrado lo que nadie había logrado, que la justicia divina quedara complacida en Cristo Jesús. Solamente lo pudo hacer Cristo. Nadie lo pudo ni lo puede hacer todavía. Por eso todas las personas, todos los creyentes en Cristo, que aún viven bajo el viejo pacto de la ley, tratando de obedecer los mandamientos de Dios, pensando que a través de su imperfecta obediencia pueden alcanzar la salvación. Nuestra imperfecta obediencia no sirve, no alcanza, no llena los estándares de Dios. A Dios solo le sirve la perfección.
porque Dios significa perfección. Todo lo que Dios hace es perfecto. Por eso, a los israelitas, cuando el Señor les permitió presentar animales para poder entonces, a través de esa sangre de esos animales, cubrir el pecado del pueblo y Dios poder tener comunión con Israel, Dios le dijo a Moisés, tienen que conseguir animales perfectos. No podía ser un cordero imperfecto, no podía ser una vaca imperfecta, tenía que ser perfecta, la mejor de la manada, porque Dios solo acepta lo perfecto. Nuestra imperfecta obediencia no alcanzó para llenar los estándares de Dios. Dios estaba airado todos los días contra el hombre, porque ninguno había podido lograr alcanzar la satisfacción divina por medio de su obediencia. Porque como ya dije, nuestra obediencia es imperfecta y no llena los estándares de Dios. Pero la obediencia del Señor Jesucristo fue perfecta. Una obediencia perfecta. Tan perfecta que por fin Dios pudo decir, en este hombre tengo complacencia. Como Dios queriendo decir, por fin apareció un hombre capaz de llenar mis estándares de perfección. Por fin apareció un hombre con perfecta obediencia a todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Por eso si tú miras 1 Timoteo 3:16, donde Pablo nos enseña el misterio de la piedad, de que Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesús de Nazaret. Allí dice que Dios manifestado en carne, también fue justificado en el Espíritu. El único hombre en esta tierra, vestido de carne, que fue justificado por el Espíritu de Dios, por su perfecta obediencia, tiene nombre propio. Nuestro Señor Jesucristo. Su obediencia fue perfecta y por eso Dios la aceptó, porque Dios solo acepta lo perfecto. Esa perfecta obediencia, entonces, le permitió vivir una vida en perfecta santidad. En una santidad igual que su obediencia, totalmente perfecta, sin fallas, sin manchas, sin tacha alguna. Una vida completamente santa, que llenó también los estándares de Dios, que llenó las exigencias de Dios. Dios necesitaba un hombre santo, santo perfectamente. Porque como hemos dicho, Dios solo acepta la perfección. Por eso es que Pablo nos enseña diciendo que Cristo Jesús nos fue hecho por Dios estas cosas que estamos hablando. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por qué Cristo pudo alcanzar la justificación? Esa justificación estaba reservada por Dios, solo para el hombre que fuese capaz de obedecer perfectamente la ley de Moisés, de vivir una vida perfectamente santa delante de sus ojos. Como ningún hombre lo logró, Dios fue manifestado en carne y en esa condición de hombre logró entonces estas cosas: perfecta obediencia, perfecta santidad. Y por ende logró esa justificación que Dios tenía reservada solamente para ese hombre. ¿Cristo la logró? ¿Dónde la logró? Cuando presentó su sacrificio en el cielo y éste fue aceptado. La aceptación del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo,
en el cielo mismo, cuando ascendió después de su resurrección y de haber dado mandamientos a los apóstoles que lo conocieron en los días de su carne, cuando él aún no había subido al cielo ni había presentado su sangre, su sacrificio. Él les dio a ellos las instrucciones que tenía que darles. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque Cristo, aún resucitado, le dio estas instrucciones a los apóstoles que lo conocieron en los días de su carne. Porque Cristo precisamente, aunque ya había muerto y resucitado, aún no había cumplido la parte más importante de su obra redentora, y era ascender al mismo cielo como nuestro gran sumo sacerdote y presentar su sacrificio ante la justicia divina. Ese era el paso que le faltaba a Cristo. ¿Para qué? Para que el sacrificio fuese aceptado y entonces se le pusiese fin a las cosas que Pablo llamó las cosas viejas. Ya hemos dicho a qué se refería Pablo cuando nos enseña diciendo que en Cristo somos una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y que aquí, a partir de ese momento en que el sacrificio de Cristo fue aceptado, he aquí todas fueron hechas nuevas. Perfección. ¿Por qué fueron hechas todas las cosas nuevas? Porque ya entramos a la perfección de Dios. Terminamos la imperfección en la cual nos colocó Adán. Adán nos colocó en imperfección. Adán nos colocó en desobediencia y pecado. Eso es imperfección delante de la presencia de Dios. Porque Dios es todo lo contrario. Dios es sinónimo de obediencia, de santidad, de honestidad, de respeto, de sabiduría, de justicia, de amor. Todo lo bueno, todo lo perfecto significa Dios. Ahí está Dios, en lo perfecto. Pero Adán nos había puesto en imperfección. Adán nos había colocado en una posición lamentable delante de la presencia de Dios. Por eso, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día en que su sacrificio fue aceptado en el cielo, nosotros vivíamos en imperfección. Vivíamos en un cuerpo imperfecto, en un cuerpo carnal, pecaminoso, que no se sujeta a la ley de Dios. Un cuerpo, como nos enseña Pablo en Romanos 8:3, donde por medio del sacrificio de Cristo, allí fue condenado el pecado. El pecado fue condenado en la carne del hombre. Y por eso Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué Pablo no dijo, manifiestas son nuestras obras? ¿Por qué Pablo no se identificó con esas obras, sino que las llamó las obras de la carne? Porque Pablo entendió su verdadera identidad espiritual. Pablo entendió que era un espíritu vestido de carne, como nos lo confirma allá en Hebreos 2:14, cuando dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Mira que Pablo nos enseña que éramos hijos de Dios antes de participar de carne y sangre. Éramos hijos de Dios, estábamos con Dios, pero en otra posición espiritual, no vestidos de carne. La carne no es tu verdadera identidad. Tú no eres un trozo de carne. La carne es el material que Dios
utilizó para vestir tu espíritu, que es tu verdadera identidad. Eres un ser espiritual, que vienes desde la eternidad y vas para la eternidad. Te vistieron de carne para tener una experiencia temporal en un mundo físico que Dios creó. Te vistieron de carne para tener una experiencia en una creación inferior, para que aprendieras obediencia y sumisión a Dios. Porque cuando estábamos con Dios, en la condición de espíritus, de ángeles, entonces uno de nuestros hermanos, al verse poderoso, sabio, perfecto, porque lo que Dios hace es perfecto, entonces se envaneció y quiso ser semejante al Altísimo. Por eso Dios entonces lo destituyó de su gloria. Y junto a él, un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios. Dios los expulsó de su gloria. Y hubo un grupo de ángeles que conservaron su dignidad. Entonces Dios, para que no se volviera a presentar esa situación de que su creación, al verse perfecta, como Él es perfecto, porque si Dios es perfecto, Dios no hace cosas imperfectas. Dios vive en la perfección. Ese es el mundo de Dios, la perfección. Y Lucero, hijo de la mañana, era perfecto. Los ángeles que se rebelaron eran perfectos. Los que guardaron su dignidad eran perfectos, porque fueron hechos por un Dios perfecto. Pero cuando se reveló y se presentó esta situación, entonces Dios tomó una decisión: enviar esos ángeles a una creación inferior, vestirlos de un material diferente a esos cuerpos de gloria que tenían con Él cuando habitaban con Él en la eternidad. Los despojó de su cuerpo de gloria, de su cuerpo de ángeles poderosos, perfectos, y los vistió de carne en una creación inferior. ¿Por qué Dios vistió a esos seres perfectos de imperfección, de un cuerpo que Él sabía que no iba a poder cumplir los estándares de Dios? Para que aprendamos obediencia y sumisión, para que entendamos que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que el alfarero puede hacer con el barro la figura que Él quiera, puede hacer un hermoso florero y destruirlo si quiere, y con esa misma masa hacer una vasija para desechar los desechos del hombre. Puede hacer con la misma masa un vaso para honra y también otro para deshonra, para mostrarnos que Él es Dios, que Él es el que tiene la autoridad y el poder, que aunque Él nos conceda tener cuerpos de gloria semejantes a los de la gloria suya, Él continúa siendo Dios y continúa teniendo el poder, continúa teniendo la autoridad, porque Él seguirá siempre siendo Dios. Por eso nos vistieron de este material, por eso nos enviaron a esta creación inferior a la creación donde estábamos cuando habitábamos con Él, cuando aprendíamos de Él, cuando Él nos enseñaba cosas maravillosas. Nos vistieron de carne para aprender obediencia. Nos vistieron de un cuerpo imperfecto para que entendamos que somos limitados, aunque tengamos cuerpos gloriosos. Pablo lo entendió. Pablo tenía un aguijón en su carne. Pablo tenía algo
un comportamiento, una enfermedad, una situación en su carne que le incomodaba. Y le pedí al Señor, Señor, quítame esta debilidad en mi carne. Quítame este aguijón. Me incomoda. No me deja vivir en perfección. Me hace ver mal, me hace ver imperfecto. Me hace ver mal delante de ti y delante de los hombres. Y el Señor le dijo, no te lo puedo quitar, Pablo. Porque ese vestido de carne, imperfecto, así como es lo único que te mantiene humilde. Es lo único que no hace que te comportes como lucero, hijo de la mañana. Es lo único que impide que no te llenes de soberbia y de altivez por todas las revelaciones que te he dado. Ese vestido imperfecto que yo mismo te puse para mantenerte humillado, para mantenerte en imperfección, aunque en tu espíritu estés perfecto, Pablo. Ese vestido me permite enseñarte obediencia y sumisión. Y cuando Pablo lo entendió, entonces Pablo dijo, entonces me voy a gloriar en mis debilidades. Solamente los que entendemos cuál es la función de este cuerpo, nos gloriamos en la debilidad de este cuerpo. Porque sabemos que cuando este cuerpo nos humilla, nos hace sentir mal, cuando nos obliga a actuar diferente a lo que el mandamiento de Dios exige, entonces entendemos que esa situación también la permitió Dios para enseñarnos obediencias. Somos seres perfectos en espíritu. Nuestro espíritu es perfecto. Nuestro espíritu ha sido hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Así lo enseñó Pablo. Hemos sido hechos conforme a la imagen de Jesucristo. En nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, en el espíritu de nuestra mente. Y como fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, entonces somos un espíritu con Él. En nuestro hombre interior somos semejantes al Dios Todopoderoso. Dios hizo en nuestro hombre interior un ser semejante. Nos ha renovado. Nos ha restituido esa posición que perdimos cuando fuimos vestidos de carne. Dios, por medio de la obra redentora de Cristo, nos ha vuelto a colocar en ese estado en que vivimos antes de que nos vistieran de carne y sangre. Nos ha vuelto a colocar en perfección. Y por eso es que ahora podemos tener una íntima relación con Dios. Por eso es que ahora somos un espíritu con Él. Por eso es que fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que somos la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo nos colocó de nuevo en la perfección que Dios exigía para que pudiésemos estar con Él. En esa perfección que perdimos cuando nos vistieron de carne y sangre. En esa perfección estamos ahora, hace 2000 años. Somos seres perfectos en nuestro hombre interior, pero estamos vestidos de un material imperfecto, de un material que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso la salvación es por medio de la fe, porque es por medio del don de la fe que nos ha sido activado en nuestro hombre interior por la enseñanza que el Señor Jesucristo le reveló al gran apóstol Pablo. Esa enseñanza, ese evangelio de la incircuncisión sin mezclas, sin levadura, es lo que permite que en ti se active el don de la fe. Que en ti se active esa certeza, esa convicción de entender y creer
que aunque estés vestido de imperfección, en tu hombre interior has sido colocado en la perfección de Dios. En nuestro espíritu redimido hemos sido colocados en la perfección de Dios, que nos llevó la perfecta obra redentora de Cristo, a donde nos llevó la perfecta obediencia de Cristo en los días de su carne a la ley de Moisés, a donde nos llevó la perfecta santidad con la cual vivió el Señor Jesucristo sus 33 años de vida, que logró entonces la complacencia de la justicia divina y logró que la justicia divina le entregara algo que tenía reservado solo para ese hombre perfecto, la justificación que entregaba el viejo pacto de la ley. Por eso, cuando la justicia divina le entregó la justificación al Señor Jesucristo, que entregaba el viejo pacto de la ley, entonces la justicia divina quedó satisfecha en Cristo y se le puso fin al viejo pacto de la ley. Se le puso fin a la vieja creación. El mundo en que habitamos, este mundo físico, Pablo lo llamó los rudimentos del mundo. Por eso Pablo escribió diciendo: si habéis muerto, ¿por qué os sometéis a conceptos humanos? Como no toques, no hagas, no mires, no gustes. Y a esos conceptos humanos, que eran los que la ley le exigía al hombre para alcanzar la justificación, Pablo los llamó los rudimentos del mundo. Las cosas viejas pasaron, el viejo pacto de la ley, la vieja creación, el viejo hombre, el carnal, el pecaminoso, el que está viciado de deseos engañosos, donde se manifiestan las obras de la carne por haber sido condenada en él el pecado. Ese viejo hombre también fue separado de nuestro hombre espiritual en la circuncisión de Cristo, según Colosenses 2:11. Y no solamente fue separado, también fue crucificado juntamente con Cristo en el madero de la cruz. Por eso Pablo le dijo a los hermanos: si habéis muerto con Cristo. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. El viejo hombre fue sepultado juntamente con Cristo. Todo lo que Cristo hizo es como si nosotros lo hubiéramos hecho juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán. Y recuerden, todo lo que hizo Adán, lo hizo su descendencia también, para Dios. Adán pecó, todos pecaron. Adán desobedeció, todos desobedecieron, para Dios. Jesucristo fue obediente perfectamente. Nosotros, su iglesia, para Dios, estamos en una obediencia perfecta delante de Él, aunque estemos vestidos de imperfección. Jesucristo vivió una vida santa, una santidad perfecta, sus 33 años de vida, y esa santidad se la presentó a Dios y Dios la aceptó. Nosotros, por estar en Cristo, también Dios nos ve en esa perfecta santidad. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros también fuimos sepultados juntamente con Él. Nosotros también morimos juntamente con Él. Cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán.
Porque así como Adán había imputado a su descendencia lo que él hizo, Jesucristo, por ser el postrer Adán, nos imputó a nosotros las cosas que él hizo. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que se le atribuye a Cristo, todo lo que Cristo logró, nosotros lo hicimos juntamente con él. Por eso Pablo, allá en Romanos capítulo 6, dice que nosotros, la iglesia, fuimos bautizada en la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con él. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con él. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con él. Y en ese acto de muerte, sepultura y resurrección, fuimos bautizados en su muerte. Cuando Pablo lo entendió, dejó de bautizar en aguas. Cuando Pablo entendió que la iglesia, nosotros, fuimos bautizados en su muerte, porque fuimos muertos, sepultados y resucitados juntamente con él, entonces dejó el rudimento del bautismo en aguas. Y por eso Pablo dijo: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué Pablo dijo que si él bautizaba, se hacía vana la cruz de Cristo? Pues porque Pablo entendió que cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, nosotros la iglesia lo hicimos juntamente con él. Entonces Pablo dejó de bautizar en aguas porque por la fe entendió y comprendió que ya había sido bautizado en su muerte, en ese acto, en la muerte de Cristo. Pablo entendió que la muerte de Cristo lo colocó en el verdadero bautismo, que es el bautismo en su muerte. Por eso Pablo dijo: un Señor, una fe, un bautismo. Es un bautismo y no es el bautismo en aguas. El bautismo en aguas, Pablo lo presentó como un rudimento de la doctrina de Cristo. Hebreos capítulo 6. Allí Pablo presenta la doctrina de bautismos, porque antes de que el verdadero bautismo fuera presentado en la presencia de Dios y este fuera aceptado como el único y verdadero bautismo, que es el bautismo en su muerte, es el bautismo por imputación, es el bautismo en el cual fuimos puestos por el hecho de que Cristo al morir, fue sepultado y resucitar, nosotros la iglesia lo hicimos juntamente con él. Ese es el bautismo en su muerte, ese es el bautismo que Cristo le reveló a Pablo, y por eso cuando Pablo lo entendió, entonces dejó de bautizar en aguas, porque el bautismo en aguas era necesario, indispensable para la salvación hasta que el sacrificio de Cristo fue aceptado y por ende fue aceptado el perfecto bautismo, el bautismo en su muerte. Ese bautismo es que fuimos bautizados nosotros. Ese es el único bautismo que acepta Dios, porque fue presentado por el hombre perfecto, Jesucristo. El hombre con obediencia perfecta, con santidad perfecta. El hombre que había alcanzado la justificación, el único hombre que Dios aceptó por su obediencia perfecta y santidad perfecta. La muerte, la sepultura y la resurrección de ese hombre perfectas trajo el perfecto bautismo. Es el bautismo en su muerte, por imputación. Cuando Pablo lo entendió que el bautismo en aguas era un rudimento de la doctrina de Cristo. Entendió que el bautismo de Juan, el de los apóstoles de la circuncisión, que eran locos bautizando, les encantaba bautizar como los pastores de hoy en día. Les encanta mojar la gente, porque ellos piensan que es la forma en que Dios acepta. Pero Pablo dijo: un solo bautismo,
¿Cuál es? Entonces aparecen los niños en Cristo. Los trinitarios dicen, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y luego aparecen los pentecostales diciendo, no, es en el nombre, y el nombre es Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay una confusión total en el pueblo de Dios. Así sucedía en el tiempo de Cristo. Unos decían, no, es el bautismo de Juan. Es como Juan el Bautista nos dice, el bautismo de Juan. Y entonces otro, no, mira que bautizan más los discípulos de Cristo. Jesús bautiza más que Juan. Y había una, por eso Pablo en Hebreos 6 dice la doctrina de bautismos. Porque hay una cantidad de bautismos. Los hermanos católicos bautizan los bebés. Echarle un poquito de agua en la cabeza. Hay muchos tipos de bautismos, pero hay un solo bautismo que llenó los estándares de Dios. Hay un solo bautismo que Dios aceptó, y es el bautismo que nos fue a nosotros, la Iglesia de Cristo, imputado cuando sucedió en el mismo acto. Cuando Cristo el Señor, el hombre con la perfecta obediencia, el hombre con la perfecta santidad, el hombre que llenó los estándares, las exigencias de Dios, el hombre que logró la complacencia divina, murió, fue sepultado y resucitó, entonces en ese acto la Iglesia del Señor fue bautizada en su muerte. Es el único bautismo que Dios acepta en el nuevo pacto de la gracia. Pablo lo entendió y Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar en aguas. No, eso es un rudimento de la doctrina de Cristo. Eso sirvió hasta que el sacrificio de Cristo fue aceptado. No, yo no puedo seguir bautizando en agua porque entonces hago vana la cruz de Cristo. Entonces la gente va a comenzar a bautizarse en aguas y no va a entender que en Cristo también fuimos bautizados en su muerte por imputación. Si yo sigo bautizando en aguas, estoy haciendo vana la cruz de Cristo. Estoy haciendo vano ese bautismo en su muerte, que es el único bautismo que Dios acepta en el nuevo pacto de la gracia. Por eso Pablo dejó de bautizar en aguas. Ese fue el motivo. Cuando él entendió, cuando recibió la revelación, porque la revelación que recibió el apóstol Pablo fue gradual, paulatina. El Señor se lo había dicho. El Señor cuando se le apareció le dijo, vaya a los gentiles porque para esto me he aparecido a ti. Y más adelante me voy a seguir apareciendo y te voy a seguir trayendo revelación. Por eso la vida del apóstol Pablo es una vida como la luz de la aurora, que iba en aumento hasta que la revelación era perfecta. Pablo predicaba arrepentimiento, pero cuando entendió que por el sacrificio de Cristo hubo una reconciliación de los cielos y la tierra, y de las cosas que están en los cielos y en la tierra, entonces comenzó a predicar reconciliación. Pablo bautizó en aguas, pero cuando entendió que la Iglesia de Cristo fue bautizada en el mismo acto de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, por ser Cristo el postrer Adán, cuando entendió que ese es el único y verdadero bautismo que la perfección de Dios acepta, entonces dejó de bautizar en aguas, para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Ese es el propósito del Evangelio de Pablo. Ese es el propósito del Evangelio de la incircuncisión. Presentar a todo hombre en la perfección. La perfección que Dios acepta, en la perfección en la cual nos colocó
el sacrificio de Cristo. Por eso era que Pablo se esforzaba presentando a todo hombre perfecto en Cristo. Porque los otros apóstoles, los de la circuncisión, es decir, Pedro, Juan y Santiago, no presentaban perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Ellos presentaban al hombre en pecado. Ellos presentaban al hombre en desobediencia. Ellos presentaban al hombre destituido de la gloria de Dios. Ellos presentaban al hombre todavía en Adán, en las cosas viejas. Ellos enseñaban a la gente que la única forma de alcanzar la justificación y la salvación era mediante la obediencia a los mandamientos de la ley de Moisés, que fue un pacto que terminó cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado. Y le decían a la gente que tenían que obedecer esos mandamientos y que si no lo hacían se convertían en pecadores y debían proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para alcanzar la justificación. Pedro, Juan, Santiago y los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne vivían todavía en la imperfección. Vivían en las cosas viejas que ya habían pasado, porque el sacrificio de Cristo ya había sido aceptado. Vivían en la ley de Moisés. Y por vivir bajo la ley, vivían en pecado. Porque todo el que vive bajo la ley, vive bajo el pecado. Porque recuerden, la ley es el poder del pecado. Y sin la ley, el pecado está muerto. Por eso todo el que vive bajo la ley vive en el pecado, cree en el pecado. Cree que el pecado todavía tiene vigencia. Porque no entiende que el sacrificio de Cristo le puso fin a ese viejo pacto de la ley, y al ponerle fin al viejo pacto de la ley, entonces le quitó el poder al pecado, que era la ley, y por ende el pecado se murió. Por eso es que Pablo nos presenta a la iglesia de Cristo como muertos al pecado. Antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado, estábamos muertos en pecado. El hombre estaba muerto en el pecado porque la ley estaba en pie, porque nadie había sido capaz de cumplirla a cabalidad. Ella seguía en pie, y mientras la ley estuviera en pie, el pecado seguía en pie, porque el poder del pecado es la ley. Pero cuando vino Cristo, con su perfecta obediencia a esa ley, y logró la satisfacción de la justicia divina, entonces se le pone fin a ese viejo pacto, y al ponerle fin al viejo pacto se le quitó el poder al pecado, que era esa ley, y por ende el pecado se murió. Por eso es que la iglesia es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Por qué? Porque así la ve Dios. ¿Y por qué Dios la ve así? Por el sacrificio de Cristo, aunque viva en imperfección. Es que el que vive bajo el viejo pacto de la ley, bajo la obediencia a los mandamientos, el que todavía cree, piensa que debe obedecer los mandamientos para tener una vida en santidad, alejada de lo malo, y que esa imperfecta obediencia suya y que esa imperfecta santidad llenan los estándares de Dios. Sí los llenaban en el viejo pacto. En el viejo pacto de la ley, bajo ese viejo pacto, sí, el hombre tenía que vivir así. Y cuando fallaba, arrepentirse, bautizarse en aguas para perdón de esos pecados y ser aceptado por Dios, bajo el viejo pacto de la ley. Pero una vez el sacrificio de Cristo es aceptado, entonces se le pone fin a todo eso, al viejo pacto y a todas esas doctrinas que eran necesarias, indispensables bajo ese viejo pacto para que el hombre alcanzara su justificación. Por eso, según Hebreos 6, Pablo llamó todas esas doctrinas
que estaban vigentes hasta que el sacrificio de Cristo fue presentado y aceptado, Pablo las llamó los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque tuvieron vigencia, porque fueron indispensables, porque sirvieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que la sangre de Cristo fue presentada y entonces ese sacrificio fue aceptado. Hasta ahí tuvo vigencia, porque desde ahí se le puso fin al viejo pacto de la ley. Romanos 10:4. Pablo nos enseña. El fin de la ley es ¿quién? Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que lo cree. ¿Por qué Pablo dice para justicia a todo aquel que lo cree? Porque es difícil creer que aunque uno está vestido de un cuerpo imperfecto, de un cuerpo donde se manifiestan las obras de la carne, que son contrarias a la ley de Dios, es difícil creer que uno habitando en un cuerpo de estos pueda ser salvo. Es muy difícil creerlo. Es difícil de creer. Por eso Pablo dice, para justicia, ¿a quién? A todo aquel que lo cree. Esa justicia, esa justificación solamente lo alcanzamos por medio de la fe. Por eso Pablo nos hablaba de la batalla de la fe. Por eso cuando sabía que iba a partir, que iba a salir de su cuerpo carnal pecaminoso para estar en la presencia de Dios, entonces dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Esa es la vida de nosotros los creyentes, pelear en nuestra mente la buena batalla de la fe. Entender que aunque estamos vestidos de imperfección, hemos sido colocados en nuestro hombre interior en la perfección con la que la obra de Cristo nos colocó. Ese era el afán de Pablo. Pablo llegaba a donde los gentiles y los presentaba como perfectos en Cristo Jesús, completos en Cristo Jesús. Él les enseñaba, ustedes han sido colocados en la perfecta obediencia con la que Cristo vivió sus 33 años de vida. Han sido colocados en la perfecta santidad con la que Cristo vivió en sus 33 años de vida. Ustedes han sido colocados en la justificación que Cristo alcanzó con su perfecta obediencia y su perfecta santidad. Por eso ustedes en Cristo están completos, están perfectos, no les hace falta nada. Ustedes son como unas vírgenes puras para Cristo. Ustedes son la esposa del Cordero. Ustedes son la iglesia del Señor que ha sido santificada, perfeccionada en Cristo Jesús. Eso les enseñaba Pablo. Los presentaba perfectos en Cristo. Y luego llegaban los apóstoles de la circuncisión, con los judíos que habían creído en Cristo. Y les decían, hermanos, ¿qué les dijo Pablo a ustedes? No, que estamos perfectos en Cristo Jesús, que somos un espíritu con Él, que fuimos hechos en nuestro hombre interior conforme a la imagen de Jesucristo. Por eso somos una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Estamos completos y perfectos en Cristo. Hemos sido colocados con la obra de Cristo en la perfección que la justicia divina exige para que el hombre tenga comunión con Dios. En Cristo estamos perfectos. Entonces los apóstoles de la circuncisión, que no habían aceptado la enseñanza de Pablo, le decían a los hermanos gentiles, así no es. Pablo está equivocado, no le hagan caso a Pablo. Vea, nosotros somos los verdaderos apóstoles de Cristo. Pregúntele a ellos quién caminó por el agua. Pregunte que nosotros los vimos, vea, nosotros hemos hecho milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros somos los verdaderos. A mí, Pedro, el Señor me dio las llaves del reino. Nosotros somos los verdaderos apóstoles. Y el Señor Jesucristo nos mandó a predicar obediencia a los mandamientos. Y si no obedecía,
arrepentimiento y bautismo en aguas para alcanzar la justificación y la salvación. No es como dice Pablo, ustedes no están perfectos. Si no obedecen los mandamientos, no se salvan, se condenan, se van para el infierno. Pablo los presentaba perfectos en Cristo y ellos, con esa enseñanza que había caducado cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado, con ese evangelio de la circuncisión, con ese evangelio los volvían a colocar en imperfección. Cuando ellos recibían la enseñanza de Pedro, Juan y Santiago, ya no se veían perfectos en Cristo, no. Ya se veían en imperfección de nuevo. Se veían pecadores. Se veían en condenación, en juicio. Por eso se arrepentían y se bautizaban en agua. Y habían otros que hasta se circuncidaron. Y por eso Pablo les escribió a los Gálatas: vean, si se circuncidan, están obligados a guardar toda esa ley para alcanzar la justificación. Por eso Pablo tuvo dificultades con Pedro, Juan y Santiago. Por eso Pablo, escribiéndole a Tito, le digo, porque por ahí hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores. ¿Quiénes son? Los de la circuncisión. ¿Y quiénes eran los de la circuncisión? Pedro, Juan, Santiago, los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne y los judíos que habían creído en Cristo, que todavía pensaban que el hombre, para alcanzar la justificación, tenía que obedecer los mandamientos de la ley y si no podía hacerlo, arrepentirse y bautizarse en aguas. Vivían en imperfección. No creían lo que Pablo enseñaba, que es lo que nos coloca en la perfección que Dios acepta. Y por eso Pablo los llamaba falsos apóstoles. Él dijo que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. ¿Por qué? Porque predicaban a Cristo, sí, pero antes de la cruz, cuando vivió en las cosas viejas que pasaron cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado. La predicación de los apóstoles de la circuncisión hacían que los hermanos gentiles, a los cuales Pablo había presentado perfectos en Cristo, hacía que volvieran a la imperfección del viejo pacto. Y las iglesias de hoy en día han recibido los dos evangelios. Tienen en su cabeza una mezcla de los dos evangelios. Ellos sí creen que son salvos por gracia, por medio de la fe. Sí, claro. Pero también creen que tienen que obedecer los mandamientos, arrepentirse y bautizarse para poder ser salvos. Ellos sí creen en la perfección en Cristo, claro que sí. Pero ellos piensan que para poder alcanzar esa perfección tienen que obedecer los mandamientos. Y que si no lo logran, entonces tienen que arrepentirse y bautizarse para alcanzar esa perfección. Tienen dos evangelios, dos pactos en la cabeza. Por eso no se pueden ver perfectos en Cristo Jesús. Por eso usted, hermano trinitario, pentecostal, testigo de Jehová, adventista del séptimo día, bautista, mormón, todos los hermanos cristianos que viven todavía bajo el viejo pacto de la ley, es decir, que piensan, que creen, que tienen que obedecer los mandamientos para poder alcanzar la salvación y que si llegan a desobedecer alguno de ellos, tienen que proceder al arrepentimiento y al bautismo para alcanzar la salvación. Si usted piensa así, usted todavía vive bajo el viejo pacto de la ley. Y si usted vive bajo el viejo pacto de la ley, usted entonces vive bajo el pecado, porque la ley es el poder del pecado. Y si usted vive bajo el viejo pacto de la ley y bajo el pecado, entonces para usted todavía hay condenación.
aunque diga que es salvo por gracia. Cree que hay pecado y condenación, pero al mismo tiempo dice que es salvo por gracia. Tienes dos evangelios en tu cabeza. Por eso no te puedes ver perfecto. Por eso a ti no se te puede presentar como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Usted no cree que está en esa posición. ¿Por qué? Porque usted ve la imperfección de su cuerpo carnal. Por eso, como usted se ve en imperfección, por estar bajo un viejo pacto que ya pasó, un pacto imperfecto para la imperfecta creación de Dios, entonces usted se ve en pecado y en condenación. Usted no se puede ver perfecto ni completo en Cristo. Usted no se puede ver santo, sin mancha, sin arruga. Usted no se puede ver justificado, porque Cristo no se ha formado en el espíritu de su mente, y no se ha formado porque en su mente hay dos pactos, hay dos evangelios, porque usted mezcló todo. Usted no hizo lo que el Señor Jesucristo mandó. El Señor Jesucristo dijo que el escriba docto en el reino de los cielos es el que hace diferencia en el tesoro que llamamos la Biblia, de las cosas viejas que ya pasaron y de las cosas nuevas, las perfectas, las que Dios acepta, en las cuales estamos hace 2000 años, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Usted no ha hecho esa diferencia. Usted mezcló todo. Y por eso tiene dos pactos, tiene levadura, y un poco de levadura ha leudado toda tu masa. No te puedes ver perfecto en Cristo. Te pasó lo que le pasó a los hermanos de la iglesia en Gálatas y en Corinto. Pablo los presentó perfectos en Cristo, con el evangelio de la incircuncisión. Luego vinieron Pedro, Juan y Santiago y los volvieron a colocar en imperfección. Pablo los presentó santos, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, y luego los apóstoles de la circuncisión los presentaron desobedientes a la ley, en pecado y en condenación. Pablo los había presentado justos, justificados por la fe en el Señor Jesucristo, y los apóstoles de la circuncisión los presentaban de nuevo en condenación, en desobediencia. Pablo los presentó en el Cristo resucitado, es decir, en las cosas nuevas, en la perfección en la que hemos sido colocados por la obra de Cristo, que son justificación, santificación, redención. Y los apóstoles de la circuncisión los colocaron de nuevo en pecado, en desobediencia, en condenación. Dos evangelios, dos apostolados. El uno te presenta perfecto en Cristo, el otro te presenta en pecado y condenación. Los hermanos de la iglesia de Gálatas apostataron de la fe. Muchos dejaron de creer lo que Pablo les había enseñado y comenzaron a creer lo que Pedro, Juan y Santiago les enseñaron diciendo. Por eso perdieron la fe, la confianza en la enseñanza de Pablo y comenzaron a tratar de buscar la salvación por medio de su imperfecta obediencia y de su imperfecta santidad. Y por eso Pablo les escribió la carta diciendo: estoy maravillado con ustedes, que tan pronto se han alejado de la gracia de Dios para seguir otro evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Santiago, con el evangelio de la circuncisión, que presenta al hombre imperfecto, lo presenta en pecado, en desobediencia, tiene que arrepentirse y bautizarse. El evangelio de Pablo, el que es después de la cruz, el que nos trae los beneficios que hemos recibido por haber sido aceptado el sacrificio de Cristo, que nos presenta en perfección delante de Dios. Los hermanos gentiles apostataron de ese evangelio por recibir el evangelio
de los apóstoles de la circuncisión. La iglesia de Cristo actualmente, llámese como se llame, está en apostasía. Apostataron también de la fe. No creen que están justificados en Cristo. Ellos piensan que tienen que ganarse esa justificación obedeciendo los mandamientos. Y que si no son capaces y por ahí medio fallan, entonces hay que arrepentirse. Y hay que bautizarse en aguas para que Dios me perdone los pecados y pueda ser justificado. Ellos piensan que la justificación se obtiene haciendo todo eso, cuando en la perfección del Evangelio de Pablo ya hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Pablo nos presenta justificados, santificados, perfeccionados, completos en Él. El otro Evangelio, el de los apóstoles, de la circuncisión, te presenta en pecado, desobediente y en condenación. Por eso mira cómo Pablo dijo, según Romanos capítulo 8, ahora pues, ahora, tiempo presente, ninguna condenación hay, ninguna condenación para los que estamos, no en Adán, sino en Cristo Jesús. Porque si tú vives bajo el viejo pacto de la ley, todavía estás en Adán, estás en condenación. Pero los que estamos en Cristo, los que vivimos después de la cruz, los que entendemos que por imputación Cristo nos ha imputado su justicia, su santidad y que por ende estamos perfectos y completos en Él. Eso, los que estamos en Cristo, que creemos eso, para nosotros no hay condenación. Nosotros sabemos que estamos impecables delante de Dios. Somos una iglesia santa, sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante, aunque estemos vestidos de debilidad. Somos perfectos en Cristo, en nuestro hombre interior, aunque estamos vestidos de imperfección. ¿Por qué lo entendemos? Por la revelación del Evangelio que Cristo le reveló a Pablo en el paraíso. ¿Y por qué lo creemos? ¿Por qué estamos convencidos de eso? Por el don de la fe que nos ha sido activado en nuestro hombre interior por la enseñanza de ese Evangelio. Porque ya no mezclamos los dos evangelios. Ya entendemos que el otro evangelio, el de Juan, Pedro y Santiago, tuvo su vigencia hasta que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Ahora estamos en las cosas nuevas. Estamos en la perfección de Dios. Estamos en el reino de Dios. Ahora andamos en vida nueva, en Cristo Jesús. Si tú todavía estás tratando de alcanzar la justificación por tu imperfecta obediencia y por tu imperfecta santidad, todavía estás en las cosas viejas. Todavía vives antes de la cruz. Y vives en pecado y condenación. Para ti no hay perfección en Cristo Jesús. No estás en las cosas nuevas. No andas en vida nueva. Andas en las cosas viejas. En el viejo pacto de la ley, en el pecado, que es el poder de la ley, en la condenación, que es la que trae vivir bajo ese pacto, porque por estar vestido de imperfección nunca lo vas a poder cumplir. Y si te has sometido a obedecer siquiera un mandamiento de la ley de Moisés, estás obligado a obedecerla toda para alcanzar la justificación. Por eso, para ti no hay salvación. No hay salvación porque estás bajo un pacto que no te lo permite. Pero en Cristo Jesús, los que entendemos que en Cristo Jesús hemos sido justificados, santificados, perfeccionados, porque Él, por ser el postrer Adán, nos ha imputado su perfecta obediencia, la santidad perfecta con la que vivió, y por eso estamos en las cosas nuevas, no en las viejas que ya pasaron, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Esas cosas viejas en las que tú vives, hermano, en Cristo,
ya pasaron. Ahora andamos en vida nueva, en las cosas nuevas. Andamos en justificación, en santificación, en perfección. Estamos completos en Él. Pero si no lo crees, para ti hay condenación. Si tú no crees que por ser Cristo el postrer Adán nos ha imputado todo lo que Él hizo y logró, entonces tú no estás en Cristo. Tú todavía estás en Adán. Todavía estás en las cosas viejas. Estás bajo el viejo pacto de la ley. Y estar bajo el viejo pacto de la ley es estar en pecado y estar en condenación. Pero cuando entendemos que Cristo le puso fin a todo eso, entonces por la fe andamos en las cosas nuevas, aunque estemos vestidos de imperfección. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? Que aunque su cuerpo no calificaba para que el propósito de Dios se cumpliese en su vida, que era tener una descendencia enorme, porque él era de casi 100 años y su esposa Sara también, y además de eso estéril. Pero Abraham, ¿qué? Creyó, tuvo fe, tuvo convicción de que Dios era tan poderoso que aunque su cuerpo ni el de su esposa sirvieran para alcanzar el propósito de Dios, Abraham creyó, y esa fue la fe contada por justicia. Nosotros los que somos de Cristo también creemos. También creemos que aunque estamos vestidos de imperfección en nuestro hombre interior, hemos sido colocados en la perfección en la que nos colocó el sacrificio de Cristo. Y esa fe nos ha sido contada por justicia, porque somos descendientes de Abraham. Y los que somos descendientes de Abraham somos bendecidos. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos completos y perfectos en Cristo. Andamos en la perfecta obediencia de Cristo. Andamos en la perfecta santidad de Cristo. Andamos en la perfecta justificación que alcanzó a Cristo. Andamos en la perfección que Dios acepta, en la perfección de Cristo. ¿Y cómo andamos en ella? Por la fe. Por eso ya no obramos, por eso ya no tratamos de alcanzar la justificación, porque por la fe ya entendemos que en Cristo ya hemos sido justificados. Por eso ya no tratamos de alcanzar un grado de santidad con nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque ya entendemos que en Cristo hemos sido perfectamente santificados. Por eso, porque vivimos por la fe, porque entendemos que somos salvos por la fe, por medio no de mi imperfecta obediencia, no de mi imperfecta santidad, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la perfección en la que la obra de Cristo nos ha colocado delante de los ojos de Dios. ¿Te ves perfecto en Cristo? ¿Te ves completo en Cristo? ¿O te ves en pecado? ¿Te ves imperfecto? ¿Te ves desobediente? ¿Te ves en condenación? Si todavía te ves así, estás viviendo antes de la cruz. No estás en Cristo todavía, estás en Adán. Estás en la puerta todavía. Pero acuérdate que Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Hay que entrar por esa puerta que se llama Jesús. Si tú todavía crees que debes obedecer mandamientos, que si desobedeces eres un pecador y que tienes que arrepentirte y bautizarse, tú todavía estás en la puerta. Pero no has entrado por esa puerta. Tienes que entrar por esa puerta para que halles pastos, los pastos de la gracia de Dios, para que andes en vida nueva, para que andes en las cosas nuevas, para que andes en justificación, en santificación, en redención, por medio de la fe, aunque vivas en imperfección, para que andes en perfección, en la perfección en la que te colocó la obra de Cristo,
La sangre de Cristo te ha colocado en la perfección de Dios. Y para poder andar en esa perfección, tiene que ser por medio de la fe. De lo contrario, todavía estás en las cosas viejas, estás en condenación. A ti, Cristo no te sirve para nada. Para nada te sirve Cristo. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.